¿Y qué tema mejor que la iglesia para empezar después del confinamiento? Hablarles de la iglesia, que es el propósito de la redención. Yo les he dicho varias veces y muchas veces que la iglesia no está predicada como doctrina en muchísimos púlpitos, porque nos hemos acostumbrado que la iglesia es la reunión del domingo donde vamos, en algunos casos muy interesados porque me alimento, porque tomo la palabra, en otros casos porque ya es la costumbre, como ocurre en algunas iglesias no evangélicas, y se va, pero luego se hace la vida que te da la gana, no importa, pero hay que ir a la iglesia porque ya es una costumbre. Entonces, la doctrina de la iglesia está tremendamente enterrada, y la iglesia es el propósito por el cual se ha producido la redención. La iglesia es el conglomerado de cristianos, toda la cantidad de cristianos del mundo que reconocen a Jesús como Señor y Salvador, y el propósito es reunirlos no en sus casas, como algunos comentarios ha habido estos días en las redes, es reunirlos en un lugar concreto ante la presencia de Dios, en la iglesia glorificada, alabando a Dios y dándole gloria todo el tiempo. Y para eso ha sido creado el pueblo de Dios, para la gloria de Dios, no para juntarnos ni para quedar bien con nadie, sino para la gloria de Dios. Y es por eso que la iglesia y la familia son los dos objetivos fundamentales que ataca el diablo en este tiempo, porque sabe que destruyendo la familia destruye en una considerable cantidad, destruye la iglesia, porque familias divididas son iglesias divididas, y él sabe que destruyendo la familia destruye la iglesia, o destruyendo la iglesia destruye la familia, porque hay familias que se han roto por causa de la iglesia, por causa de Cristo. Él dice: pondré al padre contra el hijo, al hijo contra el padre, por causa de que unos querrán seguir al Señor y otros no. Entonces se han roto familias por eso, y también se han roto familias o iglesias porque han dividido la familia. Imagínense un ministerio pastoral o un ministerio copastoral o un ministerio de la alabanza o un ministerio de la escuelita dominical cuyo marido o cuya mujer determina no seguir al Señor. Entonces rompió por medio parte de la iglesia, porque eso es un problema para uno de ellos, y esto hace que ministremos diferente. No haya alegría, no haya gozo, no haya muchas cosas en el corazón. De paso les diré que muchos de ustedes están sin gozo y sin alegría por causa de que sino por causa de que el diablo ha cortado proyectos que eran felicidad para usted. Pero el diablo, tocando a una de las partes de la familia, hizo que eso se rompiera y produce tristeza. Y muchos se recuperan, y gloria a Dios por ello, porque siempre va a haber quien se recupera y quien queda triste para el resto de su vida y sin ganas de alabar a Dios. Y cuando compartimos la palabra y hablamos de Dios como Padre, si ha tenido un padre malo, es automático que su pensamiento se vaya a cómo le trató su padre, y entonces piense que Dios le va a tratar igual. Es decir, si en una familia hay un padre malo, tenemos un problema con esa persona también en la iglesia, porque le embarga la tristeza y le rompe el corazón, y cada vez que hablamos de la bondad del Padre no lo va a creer, porque para él Padre es igual al padre que le maltrató. ¿Se dan cuenta que el diablo tiene propósitos de romper la familia de raíz? Y la gente dice sí, pero no se dan cuenta. Por las conversaciones que tengo con gente, no se dan cuenta. Y por cómo permanecen en discutir, no se dan cuenta. Y cómo permanecen en hacerse la vida imposible en el hogar, es porque no se dan cuenta, porque se olvidan inmediatamente.
si cuando nosotros tratamos algún tema en la familia, volviéramos nuestra mente, como dice la palabra, haced esto en memoria de mí, a recordar que eres objetivo de Satanás en el momento en que quieras establecer una familia. Posiblemente, si fuéramos conscientes, cambiaríamos de actitud y pararíamos la discusión. Pero es cierto que a veces nos quedamos ahí, en medio, dándole pies al diablo. ¿De cuándo aparece la iglesia? Algunos dicen la iglesia apareció en Pentecostés, pero no es cierto. La iglesia está ya en el libro de Génesis, en el principio de los tiempos. Y también la pelea entre Satanás y las familias, desde el principio de los tiempos. Gracias. Si vamos a Génesis capítulo 3, versículo 15, que es la sentencia que Dios establece para los tres causantes de la caída: la serpiente antigua, la mujer y Adán. Y para cada uno de ellos hay una sentencia. Pero yo quiero hablarles de esta sentencia. Le dice a la serpiente, en el versículo 15 de Génesis 3, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Esto quiere decir, pondré enemistad entre tu descendencia, la descendencia de la serpiente, y la serpiente no tiene descendencia más que otras serpientes que ya no hablan. Esta habló, pero la de hoy no habla. Entonces, trasládelo a una figura física llamada Satanás. Pondré enemistad entre tu simiente, la simiente o la semilla o la descendencia de Satanás. Son todos aquellos que no, escuche bien, todos aquellos que no reciben a Cristo. Porque una vez que pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, todos estamos fuera, todos estamos condenados, no hay quien se libre, ni siquiera uno. Por lo tanto, la simiente de Satanás son todos aquellos que quieran seguir su camino. Y dice, pondré enemistad entre tu descendencia y la de la mujer. Entonces, la descendencia de la mujer nació Cristo, y de Cristo, dice, te pisará la cabeza. Es decir, la iglesia será perseguida siempre, y el daño que le harán a la iglesia será como el daño del calcañar, es decir, una patada en la espinilla o algo parecido, ¿no? Pero la descendencia de la mujer te herirá en la cabeza, te destruirá para siempre, y eso es lo que hizo Cristo, que es la descendencia de la mujer. Pisoteó la cabeza del diablo y de esa manera quedará para siempre erradicado en un tiempo futuro para nosotros, pero presente para Dios, porque Dios en la eternidad no tiene pasado, ni presente, ni futuro, tiene un concepto que se llama eternidad. Y el diablo conoce esto y empieza su trabajo desde Adán y Eva, desde Noé, sigue con todos los demás y llega hasta Abraham, donde una vez más vemos por qué razón el diablo tira a matar a la familia. Porque hay una bendición para la familia. Génesis capítulo 12, versículo 2, podemos leer como Dios le dice a Abraham, que salió de su tierra y de su parentela en obediencia al llamado divino, y le dijo, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y dice, para terminar, y serán benditas todas las familias de la tierra en ti. Cuando el diablo escuchó esa bendición, automáticamente se puso a trabajar para destruir la familia. Porque la familia, que no estamos hablando de la familia en sí mismo, sino estamos hablando de la iglesia, que es la figura más significativa de la iglesia,
es la familia terrenal, porque en el reino de los cielos nosotros pertenecemos a una familia, entre lo cual el primogénito de los hermanos es Cristo Jesús, el primero, pero es una familia, y por eso cuando Jesús nos presenta a Dios, nos lo presenta como Padre. Ninguna religión del mundo dice que Dios es su Padre, porque ninguna religión del mundo entiende a los congregantes, ninguna religión del mundo entiende a los congregantes como una familia, excepto la cristiandad, excepto los cristianos, que se congregaban y anhelaban congregarse juntos, como una familia, todos los cristianos. Y así que vemos cada día en la tierra, con asombro, cómo se destruyen los matrimonios. Las iglesias, igual que nos pasa aquí en esta, están llenas de personas golpeadas por la destrucción del matrimonio, que lo querían conservar, cuidar, seguir, pero una de las partes se dejó influenciar por el enemigo de la familia. Y de esta manera se destruyen los hogares. Miles de matrimonios destruidos. Esta pandemia ha duplicado los divorcios, porque estar junto ha hecho que el diablo meta en los que se confinaban todas aquellas basuras que suele meter, al punto de, como hemos dicho, duplicar los divorcios. Una vez que se ha cambiado la pandemia, los juzgados están que no dan abasto para partir los matrimonios nuevamente. Pero el hombre y la mujer tienen necesidad de pareja, y es por eso que otra vez lo intentan, y es por eso que, sabiendo esta información, lo poquísimo que duran los matrimonios, nos queda aquella esperanza de que puede ser que a mí no me pase, y por eso se siguen casando. Por eso se siguen casando, a pesar de lo difícil que se ha hecho hoy en día convivir con alguien. Es tremendamente difícil, porque la educación de convivencia se ha deteriorado y el egoísmo ha penetrado en los corazones de los hombres por causa de esta información diabólica que mete en nuestros corazones. Y la gente te dice cosas como necesito vivir mi vida. Pero ¿para qué quieres vivir tu vida? ¿Qué es tu vida sin alguien a quien cuidar? ¿Qué es la vida de una madre sin los hijos? ¿A quién cuidar? ¿Qué tengo yo que pensar cuidar mi vida y dejar la iglesia descuidada porque necesito vivir mi vida? Si mi vida sin la iglesia no es nada. Y si mi vida sin la familia no es nada. Nos planteamos muchas veces con mi esposa, ¿y qué pasaría si por aquellas cosas imprevisibles la iglesia se desvaneciera? ¿Qué haríamos? Pues no sé, pero que no pase. Porque buscaríamos inmediatamente, seguramente, donde congregarnos, porque nuestra vida está al servicio de la iglesia. Y Dios nos ha dado esta necesidad de servir, que no es un trabajo, que es una necesidad. Lo que se convierte en una necesidad de hacer no deja de ser un trabajo. Así vemos a miles de niños infectados del concepto del divorcio, y ya no se quieren ni casar, pero no sucumben a la tentación, porque el hombre tiene necesidad de tener pareja, la mujer también, y se sucumbe a la necesidad, pero luego se olvidan para qué se casaron, para qué nosotros tuvimos el compromiso, y nos olvidamos de las palabras de compromiso, de que cuando estabas enamorado dijiste cosas que ahora que no lo estás, las dejas en un baúl, y el enemigo empieza a trabajar contra nuestros cerebros hasta que nos quita la paz y nos quita las ganas de seguir adelante.
Pero a mi parecer el propósito de la familia es fundamental en la sociedad y en la iglesia. Y ahora bien, como el diablo no puede cortar de raíz la necesidad de los seres humanos de pertenecer a una familia y de tener pareja o tener amistades, entonces lo que ha hecho en su inteligencia diabólica es cambiar el concepto de familia. Y ya vale un hombre con un hombre, una mujer con una mujer, niños adoptados por hombres o por mujeres, ya valen las familias bígamas, es decir, con un marido, con dos maridos, todo vale para él. Siempre que destruya el concepto familiar bíblico, que es un hombre, una mujer, hijos, descendientes, y crear un árbol genealógico. Hoy el árbol genealógico es imposible, porque si nos casamos con 2 o 3 mujeres, o las mujeres se casan con 2 o 3 maridos, el árbol genealógico ese no hay quien le agarre. Entonces Dios quiere familias sanas, y por eso el diablo se entromete en nosotros para deshacerlas, y tantas personas están sufriendo. El asunto de la relación, que incluso en la iglesia, hay gente que se va a grandes iglesias. Yo se lo digo porque yo soy muy observador. De toda mi vida fui muy introvertido, ahora hablo mucho, pero antes no hablaba nada, solamente pensaba, que casi me vuelvo loco de tanto pensar. Y mucha gente se va a iglesias grandes porque no tiene que saludar a nadie. Entra y sale cuando quiere, y se va cuando quiere, y no tiene que saludar a nadie. Porque no tienen compromiso. Porque en una iglesia de 1000 miembros, de 10.000, nadie conoce tus entresijos. Nadie conoce cómo vives, nadie conoce cómo actúas, nadie conoce cómo obras. Y entonces es una especie de refugio de personas que tienen una mala formación congregacional. Porque la Biblia nos habla muy claramente de cómo funciona una congregación. Así que si una persona busca cómo congregarse en un lugar donde no tenga que saludar a nadie, sinceramente tiene un problema interior. Porque, escúchenme, es que es tan claro. Imagínense cómo vas a entrar al reino de los cielos, en un reino que no hay ni envidias, ni contiendas, ni pleitos, no hay nada de todo eso, sin saludar. Si la puerta ya es tan estrecha que te vas a encontrar con unos cuantos al entrar, estrecha que la puerta no es ancha, es estrecha. Entonces necesitamos romper en nosotros aquellas cosas que nos han cambiado el concepto correcto de la iglesia y de la familia, que es el ejemplo terrenal de la iglesia. Y si no conocemos cómo funciona la familia de Dios, nunca vamos a ser integrados en la familia natural de Dios, en la familia espiritual de Dios. Y es una lejanía tremenda la que hay en muchos hogares, en muchas iglesias. Porque Satanás tiene el propósito de destruir nuestras relaciones. Por eso, los retos más difíciles de la sociedad están en conseguir una familia estable y una iglesia estable. Son casi 2 misiones imposibles hoy en día. En primer lugar, porque la sociedad está infectada por el virus del pecado a causa de Satanás. Y en segundo lugar, porque los creyentes que se convierten todavía no entienden por qué razón Dios los ha integrado en una familia espiritual. Y entonces, bueno, nos dedicamos a decirle a la gente que salte, que cante, que Dios nos va a dar grandes cosas, pero resulta que Dios nos va a dar grandes cosas en un concepto individual, pero no colectivo, cuando las bendiciones de Dios son promesas colectivas. A él le dio una gran promesa, le dijo que le bendeciría y serían benditas todas las familias de la tierra. Por lo tanto, él tenía que tener su mente abierta para saber
que su bendición se iba a transmitir a todos aquellos que les bendijeran a ellos. ¿Y qué arma usa Satanás para dividir? Que está a la orden del día. Miren ustedes los telediarios, mentiras, más mentiras, mentiras de los muertos, mentiras de los vivos, mentiras de dónde viene el virus, mentiras de dónde va el virus, mentiras de las ayudas, mentiras, porque no pueden ayudar, porque no hay dinero. No hay dinero, no pueden ayudar, están esperando que caiga de Europa a repartir. Pero una vez que se sembró la mentira, ya está. La gente se quedó tranquila. Y una vez que siembran la mentira en nuestro corazón con relación a nuestra pareja, con relación a nuestro matrimonio, con relación a la iglesia, ya está. El diablo ya se sienta tranquilo. Porque de alguna manera la mentira es otro virus que se transmite. El virus está enseñado, a mí me ha enseñado mucho, incluso en teología. Yo le voy a hacer una pregunta: ¿el virus es uno o son muchos? ¿Alguien sabe contestar? Muchos. ¿Muchos o uno? Yo siempre oigo el mismo nombre. Bueno, pero hay muchos virus. No, pero es uno. En este caso sí. Es uno. ¿Eh? Por nombre es uno, pero el dicho es muchos. Que Satanás por nombre es uno y por espíritu es muchos. Y Cristo por nombre es uno, pero se multiplica por cientos de millones por mediación del Espíritu Santo. Pero es uno. ¿Y la Trinidad son tres o es uno? Es uno. Pero se manifiesta en tres personas. En la Biblia se manifiesta en tres personas. Pero es uno, no son tres. Entonces, bueno, yo no sé cómo se conjuga que el virus sea uno y se multiplique tanto. Pero es uno. Recuerden que cuando combatan al coronavirus, morirán todos los virus de todas las personas. Así que cuando Jesús pisoteó a Satanás, murieron todos los satanases de todos los que creen en Cristo. Amén. Ahora ya se va a casa y lo piensa allí. Y lo piensa allí. Pero he aprendido mucho. Pero ¿cómo hace de Satanás para destruir? Siempre el mismo principio, el del Edén, la mentira. La mentira. Y algunas personas tienen muchos problemas con algunos de los pecados que cometemos, pero no tienen ninguno con la mentira. Y se miente más. Y no voy a decir más. Hay más mentirosos que idólatras en las iglesias. Porque la mentira se cuela con un cuidado tremendo. Y cualquiera de nosotros está mintiendo antes que se dé ni cuenta. E incluso a veces las verdades dichas como las dijo Satanás a Eva, que es una verdad, dice: no es que moriréis en el sentido natural, no te vas a morir, ya verás que cuando peques no te mueres. Y no se murieron. Pero no se murieron según el concepto carnal y diabólico de la serpiente, pero murieron espiritualmente. Se apagó la conexión, la luz se fue de sus vidas, de sus corazones, y nunca más tuvieron una idea clara y sana, sino que siempre el pensamiento fue de continuo al mal, porque murieron en su conexión con Dios. Y eso es lo que produce el pecado. Y entonces la mentira, a veces que son verdad, a veces usted le dice a alguien una mentira, y si esa persona está susceptible, entonces, ¿qué va a pasar? Que lo va a tomar como una verdad. Si usted me dice a mí: usted está gordo, yo digo: es mentira. Y no me voy a poner a hacer ejercicio mañana, porque no me la creo. Sí que me la veo, pero no me la creo. Sí que me veo, pero no me la creo. No me la creo para que perjudique mi forma de vivir, excepto cuando se convierta en un problema. Entonces tengo que ponerle cuidado a las mentiras. Hay mentiras que son verdades, pero están dichas con tan mala inquina, como las dijo Satanás a Eva, con tan mala gracia, que al final son un pecado y una forma de cautivar la conciencia de algunas personas.
La precaución con el coronavirus. Algunos le han dicho no salgas de casa porque el virus patatín y patatán. Vale, es posible. Pero si te digo, si sales de casa hay millones de personas fuera de casa y no les ha pasado nada. Es otra verdad. Entonces, si yo le digo a alguien no salga de casa porque le estoy coaccionando, si yo les digo a ustedes aquí vengan con máscara y les coacciono para que no lo hagan, por ejemplo, o si lo hagan, es una forma de coaccionar. La ley nos dice que si no hay garantía de estar a 2 metros de la siguiente persona, se ponga máscara. Si no, no es necesario. Y aquí están a 2 metros, algunos están a 3. Yo estoy a 7, 8. Entonces, tenemos que usar nuestros comentarios, porque no podemos dejar de decir cosas de la gente, pero nuestros comentarios no pueden ser engañosos ni malévolos, porque entonces estamos cayendo en el mismo principio que cayó el diablo, y la persona que oye puede caer en el mismo principio que cayó Eva y ser un perjuicio para esa persona. Debemos de ser gente de buena fe, no de mala fe, sino de buena fe. El diablo tiene propósito de destruir la familia. Y ese es el principio para destruir la iglesia. Es verdad que no lo va a conseguir porque nos herirá en el calcañar, pero nosotros lo heriremos en la cabeza, porque así está establecido y somos la descendencia de Cristo. Por lo tanto, nuestro pisotón a la serpiente será mucho más dañino que el mordisco de ella en el calcañar. Por lo tanto, número 1, la familia es objetivo prioritario para destruir el diablo. ¿O no se da usted cuenta? ¿Lo ha meditado alguna vez? ¿Con qué facilidad se crean problemas en los hogares? ¿Con qué facilidad el diablo empuja a unos y a otros a ser egoístas? A ver cómo la otra persona se está aprovechando de mí en lugar de ver cómo tú te aprovechas de ella, para crear un problema. Por lo tanto, este es el primero de los propósitos difíciles de conseguir, una familia estable. Y eche un vistazo al mundo, simplemente. Eche un vistazo al mundo. O váyase a juzgado y miren los expedientes de divorciados y no caben allí. ¿Verdad que han hecho un edificio nuevo? ¿Saben que han hecho un juzgado nuevo allá de la autovía para allá? Ese que tiene ventanilla estrecha. Esos eran los juzgados nuevos. Entonces, el primer objetivo. Segundo objetivo, la iglesia. Es lo más difícil de establecer, afirmar en la tierra, es la iglesia. Porque es terrible la inquina que el diablo le tiene a la iglesia. La iglesia es la luz del mundo. Y donde va la iglesia, y aún la iglesia imperfecta que nosotros vemos, por llevar el nombre de Cristo y por llevar el Espíritu Santo, es luz donde va. Por compartir la palabra es luz. Y todo lo que aquí compartimos va contra los principios diabólicos de una sociedad que obedece a Satanás. Por lo tanto, quieren romper la Biblia, quieren destruir los mensajes, quieren cambiar las predicaciones, quieren hacer que todo lo que nosotros compartimos, que es luz, sea erradicado para que puedan edificar su mundo ideal, que es un mundo diabólico, aunque al final se comerán todos unos a otros. Esto ya ocurrió con Nimrod en Babilonia o en Babel. Quisieron construir una torre grande que los eximiera del juicio de Dios, que les librara de las exigencias divinas. Entonces, hoy están en la misma. Y yo quiero despertarles que la iglesia es algo tremendamente importante. No nos va a dar tiempo en el día de hoy, lo vamos a hacer seguramente en 2 o 3 sesiones, pero vamos a hablar de la iglesia, porque quiero que comprenda la doctrina de la iglesia.
la importancia de la iglesia. Porque hay personas que no le dan iglesia, no le dan valor. No le dan valor. Usted tendrá mujer o marido o viceversa que siempre le dirá: ¿para qué hace falta que vayas tanto a la iglesia? Te estás olvidando del hogar y te estás preocupando de la iglesia. Y son verdades mentirosas. Porque la Biblia dice que ocuparse de Dios en primer lugar es lo que más bendición va a traer a tu casa y a tu vida. Pero el diablo engaña y te dice lo contrario, y lo escuchas en todas las casas donde hay uno que está fuerte y uno que está débil, que puede ser tanto hombre como mujer o como hijos. Encuentras siempre este mismo susurro de la serpiente antigua: ¿para qué vas a ir a la iglesia si no es verdad que son más santos los que están en la iglesia? Y es verdad, pero mentira. Porque la iglesia es el lugar correcto donde tiene que estar un creyente, un hijo de Dios, en la iglesia. La iglesia de Cristo es el reflejo de la familia perfecta. Yo creo que Dios es trino, y creo que es trino para enseñarnos también la importancia de la unidad. Porque es trino, pero no son tres. En el hogar nos dice la palabra que cuando dos se casan, no son dos, sino uno. Quien hace daño a mi mujer me hace daño a mí y viceversa. Y si no es así, hay que hacérselo mirar, porque algo está fallando. Entonces, Dios es el principio de la familia. Incluso la Trinidad denota una familia, aunque no es el concepto humano. No lo vaya usted a relacionar, porque si no se va a equivocar. Ya estudiaremos teología y explicaremos eso si hace falta. Pero Dios es uno en tres personas, y entonces no opinan diferente. Ninguna diferencia hay, ni en opinión ni en acción, porque es una unidad perfecta, lo cual nosotros no podemos entender, porque como somos imperfectos no podemos entender la unidad perfecta. No podemos entender a veces ni a estos gemelos que cuando le golpeas a uno también le hace daño al otro. ¿Lo han oído? ¿Lo han oído eso? Porque hay una fusión que no es total, en los gemelos no es total, pero en los creyentes debería ser total, y en la familia debe ser total. Y la familia, la iglesia, es la familia perfecta de Dios, la que Dios desea, pero que desgraciadamente va en bajada, aunque finalmente triunfará, porque dice la palabra, aunque haya sectas, aunque haya congregaciones mundanas, religiosas, dice la palabra que Dios buscará una iglesia perfecta, sin mancha y sin arruga. Amén. Y aunque ahora va en caída, no sé cómo será, pero se levantará. Dios hace las cosas de manera que consigue lo que Él quiere, contra todo pronóstico y contra toda mala intención. Curiosamente, mientras la familia va en detrimento, crecen las sectas, crecen las filosofías, crecen las religiones, por no entender principios y fundamentos bíblicos. Pero lo que es una mala noticia para la iglesia en un sentido, es una buena noticia, porque ese caos nos da a nosotros la posibilidad de comprender que están cegados por causa de Satanás. Nos lo dice 2 Corintios 4:4. 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, que usted puede anotar. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Es decir, los que no comprenden el Evangelio no es porque no lo quieran, porque en el momento en que se les abra el entendimiento, como a usted y como a mí, nosotros aceptamos el mensaje, pero entre tanto que no teníamos el discernimiento abierto, nosotros éramos reacios a las cosas de Dios, como lo son los que están fuera, y por eso quieren que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Por lo tanto, toda la gente que está en la calle, el problema está en que los creyentes se contagian de los de la calle,
Y entonces no tenemos fuerza para hablarles a los de afuera, de la iglesia, del Señor. Hace poco he hablado y he hablado otras veces con mucha gente. Y a mí me pasó en algún tiempo en la iglesia, en Barcelona. Teníamos oportunidad de mandar a los parientes, pero sabes, el diablo metió en nuestros corazones por la desaveniencia. ¿Y para qué lo voy a traer a la iglesia con el lío que hay? Eso es un error, te lo digo. Te lo voy a contar por qué. Porque cuando yo entré a la iglesia, los vi perfectos. Les vi una armonía extraordinaria. Les vi maravillosos. Y me incitó a volver una y otra vez. Pero la diferencia es que cuando me di cuenta, el día que yo me convertí y en los meses que yo me convertí, había un lío en la iglesia. Me contaron, eso estaba en la iglesia. Pero yo, como venía por los designios de Dios, no vi nada. Solo vi buena gente, solo vi el Espíritu de Dios. Por lo tanto, usted trae a la gente a la iglesia, no olvídese, porque lo que usted sabe de la gente de la iglesia, no lo tiene en cuenta el Señor. Y va a revelarle a los que vengan nuevos el espíritu de concordia y de armonía que existe. No existe en la carne, pero existe en el espíritu. Igual le pasa a los matrimonios que se divorcian. Porque no se reconcilian en el espíritu y viven según la carne, nunca se juntan, nunca arreglan las situaciones, porque no bajan al espíritu, porque el espíritu está siempre presto en estar bien con toda la gente. Y de hecho, cuando sale y aflora el espíritu en nosotros, cambiamos completamente. Y vemos al que veíamos mal, lo vemos bien, a la que veíamos peor, la vemos mejor. Porque la luz del Evangelio nos resplandece y vemos a la gente conforme Cristo nos ve. Imagínese usted que Dios nos viera a nosotros si no fuera a través de Cristo. Pues nos vería como nos veía antes de que Cristo muriera. Como dignos de muerte y condenación. Pero Cristo ha muerto. Y entonces se pone por medio. Y cuando Dios te mira a ti, mira a Cristo. Y entonces a Cristo lo ve perfecto. Y por ende, traspasa y te ve a ti perfecto. Y por eso el apóstol Pablo le dirigía cartas a las iglesias y no les decía ni a los hermanos, ni a los parientes, ni a toda esa manada de gente que no se lleva bien, sino que les decía a los santos que están en Corintio. Les llamaba santos. Y mira que había unos líos en Corintios y en Efesios y en todos los lados. Pero él trata de ver a los creyentes por el mismo prisma que nos ve Dios. Santos y perfectos por causa de Cristo. Y ya irán cambiando. Y si no cambia, peor para él o peor para ella. Pero tenemos que aprender a ver a nuestra esposa a través de los ojos de Cristo. Y a nuestro esposo a través de los ojos de Cristo. Y a los hermanos en la iglesia a través de los ojos de Cristo. Y cuando usted lo hace así, el más malo es el que mejor le cae. ¿Por qué? Porque es más digno de misericordia. ¿Entienden? No sé si me entienden, no sé si me explico. Amén. Pero la misericordia de Dios es el espejo por el cual Dios nos mira, no, el prisma por el cual Dios nos mira a nosotros. Y así tienen los creyentes que ver la iglesia. Pero todo el mundo viene mirando por la carne, es decir, nos miran a través de Satanás. ¿Entienden? En lugar de mirarnos a través de Cristo, a través de Satanás, que es el príncipe de la carne, el especialista en sacarnos todos los defectos. Y algunas veces me viene gente que me dice, pero es que mire el hermano, mire la hermana. Digo, sí, tiene unos defectacos, no defectos, defectacos tienes. Los mismos que ese hermano o esa hermana ven en ti, ni más ni menos. Porque ¿quién hay perfecto? Entonces, la iglesia es un lugar santo, un lugar de hombres y mujeres que han recibido a Cristo y comienzan a mirar diferente. Y el matrimonio, cuando te casas, tienes que mirar diferente. Porque si entras con la puerta del divorcio abierta, te divorciarás.
y si en la iglesia entras con la puerta abierta de mirar a los que están en ella, te irás. Pero no de esta, de todas. Por eso las grandes son un refugio que podríamos llamar a veces sinagogas de Satanás, porque se refugian todos los que no quieren cambiar nada en sus vidas. No estoy diciendo que lo sean, estoy diciendo que se convierten en refugios de los creyentes que no quieren cambiar nada en sus vidas. Y eso les hace ser, como decía Jesús a los escribas y fariseos, sois cueva de ladrones. Todo lo que tenéis montado es una parafernalia para refugiar a los pecadores que no se quieren arrepentir, que no quieren cambiar. La iglesia tiene fundamentos muy importantes. Este es el primero de 3. Creo que ya son por lo menos 30 minutos y lo dejaremos ahí. La iglesia es un lugar santo tan importante que Jesús advierte lo que no advierte para él, porque para él dice: a mí me podéis golpear y pegar y hacer lo que sea, el Espíritu Santo cuando venga a visitaros será otra cosa, os va a llamar para arrepentimiento, veremos a ver qué hacéis. Pero con respecto a la iglesia dice: cuidado, es la niña del ojo de Dios. Y más le valdría al que le pone tropiezo atarse una piedra de molino al cuello y lanzarse al mar. Eso lo dice Jesús, que generalmente no gasta bromas. Por lo tanto, primera reunión, la iglesia tiene que ser objetivo prioritario de tratar bien en nuestras vidas. Y por ende, si tratamos bien la iglesia, trataremos bien a nuestra familia. Si eso no está ocurriendo, pues por lo menos reconsiderar nuestra actitud para hacer cambios en nuestra vida. Amén. Oramos, nos ponemos de pie y terminamos aquí. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos tu palabra, Señor, tu palabra con relación a la bendición de Abraham que vamos a tener todas las familias. Sin lugar a dudas, Señor, la fe de él se ha transmitido por generaciones. Y por supuesto, por ese sacrificio de Cristo en la cruz, queremos, Señor, rogarte tu misericordia para nuestras vidas, que nos des una visión gloriosa de la iglesia, que nos des una visión gloriosa del sacrificio tuyo que es en favor de toda la iglesia, de todos los creyentes, cada uno individual, pero todos juntos, colectivamente, para pertenecer a esa iglesia que va a habitar en los cielos, sin mancha, sin arruga, blanca, resplandeciente, vestida de lino fino, en unas bodas gloriosas allá en los cielos, Señor. Gracias por la iglesia, gracias por los que nos ven y por los que nos escuchan a través de las redes. Queremos darles una bendición y rogarte, Señor, que nos dé la oportunidad de compartir la próxima semana y la siguiente sobre este tema, la importancia de la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga.